Pues aquí continuamos en el podcast del RB Summit España 2026, ahora con Elena González Blanco, que ha sido nuestra speaker principal, ha dado la keynote en el evento. Tenía preparadas mis preguntas, pero la verdad que me he quedado impactada con esta frase final de que las máquinas, los robots heredarán la Tierra, ¿no? Y que serán nuestros hijos. Y sobre todo porque hablamos mucho de IA, de tecnología, y hay un componente humano que no podemos olvidar y la responsabilidad que nosotros tenemos. Entonces me gustaría que ahondaras un poquito sobre esta frase y sobre la reflexión que has hecho en el escenario. Indudablemente, la inteligencia artificial cada vez es más potente, pero cada vez necesita esa interacción con el hombre y ese punto humano en todos los procesos. Y no siempre es un tema de control, porque muchas veces tendemos a pensar que el ser humano es el que frena, el que controla, el que regula a los agentes. No, el ser humano tiene que estar en todo ese proceso de ideación, en toda esa interacción con el agente, en todo ese proceso de co-creación. Yo siempre digo que la inteligencia artificial es un proceso socrático, es una conversación donde yo cada vez que quiero desarrollar una aplicación, cada vez que pongo uno de los ejemplos que he contado ahí, me tiro en diálogo con la inteligencia artificial de lo que es una manera de pedir algo a lo que tenemos como resultado y lo que entiende, porque muchas veces es como cuando tienes un junior nuevo en la empresa que tú pides una cosa y necesitas pues darle la formación, darle los datos adecuados, darle el contexto, también darle tu punto personal, ese gusto, ¿no? Mira, esa pantalla con el fondo negro y esos colores violetas no me gusta, quiero que sea algo más natural, más fresco. Y esto al final son calidades humanas que tienes que transmitir o traducir en esa inteligencia artificial, y esto no viene de fábrica. La inteligencia artificial puede aprender, puede pues seguir mi estilo, puede copiar, pero no deja de ser una herramienta tecnológica basada en la estadística que al final lo que hace es repetir patrones basadas en datos, y por eso esa combinación de humano, capacidad computacional y poder de máquina es cada vez más importante. Por poner el foco en las empresas, ya no se habla de IA, no se habla de cómo adoptar la IA, sino de cómo hacerlo. ¿Cuál es el principal error que consideras que están cometiendo las empresas en esta etapa? Pues el principal error es pensar que todavía no es el momento, porque si no tenemos esa conciencia de que ya vamos tarde, vamos mal. Y creo que en este momento ya no es cuestionable que la inteligencia artificial tenga que estar ahí. La cosa es el cómo, a qué velocidad y el tomar las decisiones adecuadas. Y quizás pues esa falta de confianza o esa esperar a que lo haga otro para poder ver cómo lo han hecho, pues nos hace quedarnos en segunda fila y quedarnos tarde cuando somos una empresa. Y el segundo error también es esa parte del cambio cultural que comentaba también en la charla, es decir, tenemos que tener a todo el mundo subido en el mismo barco. Esto ya no es un tema ni de dirección de la empresa, ni de IT, ni de procesos comerciales. Es un tema de todas y cada una de las capas, que empieza con la productividad individual a nivel personal, de todas las personas que componen cualquier tipo de departamento, hasta todo lo que son transformación de procesos, enriquecimiento de experiencia de empleados, y ya para después llegar a la curva de la innovación, en todo lo que consideramos que deberían de ser las empresas de frontera a día de hoy, donde la inteligencia artificial al final es la columna vertebral que permea todas las áreas. Yo sé que es difícil de sintetizar en una respuesta en un podcast, pero ¿de qué manera van a cambiar los agentes de IA la manera en la que trabajan las empresas? Lo están cambiando, Ana, ya no lo van a cambiar. Dejemos de hablar de futuro. Estamos viendo ya casos de uso como los que hemos contado, donde pasar un reporte de gastos, convocar una reunión en el calendario o hacer tareas que están dentro de nuestro día a día en todas las áreas, ya las están haciendo los agentes. Y ahora tenemos que ir a ese siguiente nivel de cómo transformamos la estrategia y cómo cualquier tipo de proceso pues puede ser parte de esta nueva transformación, donde tenemos que reinventar lo que estábamos haciendo durante muchísimos años de la misma manera, ¿no? Y vencer esa resistencia, empezando por el mundo del desarrollo, pues es el primer reto que tenemos dentro de toda esta transformación. Y si tuvieras que dar un consejo a un CEO, a un directivo que quiere implantar IA, ¿cuál sería ese primer consejo? Juega con ella. Un directivo no puede implantar IA sin haberla tocado, sin haber jugado con esos agentes, sin haber tenido ese momento de tener la experiencia en su propia carne de hacer esto. Yo siempre cuento que los directivos llegan a ese punto que yo llamo el aha moment, y es esa noche del domingo que empiezan a probar esto de la inteligencia artificial, empiezan a tener una conversación y de pronto les dicen hazme una tarea y demás, y el lunes llegan cabreados a trabajar con todo su equipo y dicen esto que os he pedido que hicieras una semana lo he hecho yo en una hora, os voy a echar a todos. Entonces ese es el aha moment donde de pronto la estrategia de la empresa empieza a cambiar.
¿Por qué? Porque el CEO sabe exactamente lo que quiere, cómo lo quiere y el resultado a dónde quiere llegar, y de pronto se da cuenta de la potencialidad de estas herramientas. Cuando, Elena, bueno, primeramente gracias por estar con nosotros acá. Un placer. Por la conferencia de apertura. Nosotros, bueno, vivimos este huracán de cambios 2023 con ChatGPT y avanzamos. Yo creo que se habla en las compañías es efectivamente generar ROI por las inversiones con los agentes de inteligencia artificial, ¿sí? Porque ahora estamos hablando de agentes. En su percepción, ¿cómo tiene avanzado esto? Porque tú tienes expertise de estar en muchos países, en muchas regiones. ¿Se tiene avanzado más en alguna región? ¿Se, en tu percepción, esto tiene avanzado más en algún tipo de verticales de mercado? En general, ¿cómo esta visión de generación de ROI por la inteligencia artificial tiene avanzado en las compañías? Bueno, a ver, al final esta es una pregunta muy compleja porque depende de muchas cosas. Es decir, yo trabajo con startups y con unicornios dentro del ámbito de la inteligencia artificial a nivel EMEA, y ahí lo que sí que vemos es que hay países donde la combinación de política, universidades, inversión, colaboración público-privada ha generado lo que yo llamo ecosistemas, donde han pasado muchísimas cosas. Y para mí un ejemplo verdaderamente a seguir en ese sentido es Francia, que muchas veces pues esto la gente no lo sabe, pero el hecho de que tengamos una empresa como Mistral pues no es casualidad, pero es que no está solo Mistral, hay un montón de unicornios que están alrededor de lo que es el ecosistema creado por Stationef y por una serie de políticas que se llevan aplicando ya durante más de 10 años para que florezca una industria dentro de un país, ¿no? Y esto al final pues es algo que no sucede de un día para otro. Si pensamos en industrias, lo que vemos es que también hay mucha vinculación a la inversión que se hace en temas de inteligencia artificial. El ámbito de salud, por ejemplo, ha sido una de las áreas donde más se ha invertido, pero ya históricamente desde hace muchos años, antes de que la inteligencia artificial generativa viniese al mercado. Sabemos que hay nuevos modelos que hemos lanzado incluso para pues mejorar los tratamientos, la investigación, o sea, una serie de ámbitos donde hay mucho coste, pero también un beneficio enorme a la hora de implantar todo esto. Sin embargo, lo que vemos también es que los retos en el sector están todavía pues, en el día a día, en las colas de un hospital, en todo lo que son los productos que estamos lanzando, donde la transcripción de una conversación médico-paciente pues, puede reducir los tiempos de espera de una forma enorme y puede además tener una información de calidad mucho más grande. Es decir, al final el reto está en todas las industrias, está en todas las áreas, y desde un punto de vista de ROI estamos viendo ya el impacto, porque si bien hemos pasado de una época de pilotos y de POCs a una época de realidad, lo que estamos viendo es que cada vez que incorporamos inteligencia artificial en un proceso se acortan los tiempos, se multiplican los resultados y se reducen los fallos. Y ahora bien, esto también forma parte de esa estrategia empresarial que tiene que venir del negocio. Elegir muy bien cuáles son esos casos de uso donde requieres menos esfuerzo, mayor impacto en revenue y mayor credibilidad también por parte de las empresas, porque al final estamos en un momento en el que es como si nos dieran una varita mágica, se puede hacer todo, pero ¿por dónde empezamos? ¿No? Y esa sentarse, hacer lo que nosotros llamamos un product-led workshop, sentarse y priorizar con una hoja, un cuadro de Gantt y decir, bueno, pues vamos a empezar por aquí, porque todo lo que podría hacer, pues esto es lo que realmente va a suponer más impacto en los empleados, más impacto en los clientes o una transformación más grande que va a ir directa a mi cuenta de resultados, y no solamente pensando en me voy a quitar X personas o voy a reducir, sino pensando en voy a transformar y voy a hacer las cosas de una forma que me va a abrir para que otras puertas pues vayan detrás de esta y al final se cambie toda la estrategia. Pero creo que es muy importante elegir muy bien todos estos casos de uso, sobre todo al principio de la transformación, para también ganar esa credibilidad y esa adopción masiva a nivel cultural que es necesaria por parte de la empresa. Y para cerrar la entrevista y volver un poco al factor humano, ¿cómo pueden las empresas combinar innovación, productividad y confianza sin perder este factor humano? Pues como decía, haciendo que la cultura forme parte de la estrategia, es decir, tenemos que incentivar el uso de las herramientas de una forma organizada, es decir, no es cualquiera coge cualquier herramienta de inteligencia artificial y empieza a jugar con los datos de la empresa, porque entonces nos encontramos con un caos en que se reduplican procesos, se multiplica el gasto y además hay unos riesgos de seguridad enormes. Hay que dejar espacio de juego con herramientas que estén homologadas, donde los datos de las empresas estén protegidos y donde haya un ecosistema donde pueda haber un margen de error o pueda haber un margen de experimentación.
Además hay que dar mucha formación, es importantísimo también poder entrenar a las personas a cuál es el mejor uso, de no solamente cuál es el mejor prompt para escribir, sino qué cosas se pueden hacer con todo esto y cómo combinamos distintos tipos de herramientas para poder hacer un reporte de negocio de la mejor forma posible, ¿no? Y luego esto requiere también pues una formación continua, o sea, un training, un entorno de gaming. Esto no es hago un curso, ya he aprendido esto y ya me lo sé, es que dentro de 2 semanas vamos a estar viendo otras cosas. Entonces tenemos que crear un entorno de competitividad donde hoy montas tú tu agente, mañana lo monta el vecino, vamos a hacer un juego, vamos a dar unos premios. Tenemos que tener a todo el mundo constantemente incentivado y muy abierto a probar cosas nuevas, ya digo, dentro de un entorno donde las reglas pues las pone siempre el que está arriba. Pues nada más, muchas gracias Elena González Blanco por haber formado parte del RP Summit España 2026. Un placer. Muchas gracias, ha sido un placer estar con vosotros hoy. Gracias Elena por su participación. Un placer.